Dios les bendiga, somos GC Internacional, somos una institución de educación virtual bíblico-teológica y siempre estamos acá, trayendo una de las enseñanzas que el Todopoderoso ha dado para nosotros, ¿correcto? Y que la queremos compartir con ustedes. Hoy vamos a trabajar un tema muy especial. Para eso quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 4. Versículos 18 al 21. Este texto es muy importante porque es el discurso inaugural de Jesucristo. Es decir, es el primer discurso según Lucas que propone Jesucristo, en el cual Él propone también un programa de gobierno, porque el reino de los cielos también es política. El reino de los cielos es un reino como tal, obviamente, y tiene un gobierno, ¿correcto? Y debe tener unas directrices. Y en ese discurso inaugural, el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera, etcétera. Y empieza a decir, a exponer qué es lo que Él pretende con ese reino de los cielos que Él ha traído. Cuando Él dice, el reino de los cielos ha llegado. Y en Lucas 4, del 18 al 21, dice, es un texto bastante interesante, porque resulta que ese texto de Lucas 4, 18 en adelante, es una relectura donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, vendar a los quebrantados, dejar libres a los oprimidos, correcto, sacar libres a los presos, etc. Ese es un texto que es a la vez una relectura del capítulo 61, versículos 1 al 3 de Isaías, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado para dar la buena nueva a los pobres, para curar los corazones de los desgarrados y anunciar la libertad de los cautivos, a los prisioneros la libertad. Me ha enviado para anunciar un año de gracia del Señor y un día de venganza para nuestro Dios, para consolar a todos los afligidos, para alegrar a los afligidos de Sión, para cambiar su ceniza por una corona, su traje de luto por perfumes de fiesta, su abatimiento por cánticos. Este Isaías es el texto que Jesucristo está evocando en su discurso inaugural en Lucas capítulo 4, del 18 al 21, ¿correcto? Y esos dos textos son a la vez una relectura de un texto que está en Levítico capítulo 25 y también está por allá en Éxodo 20 de versículo 22 al 23 versículo 19. Todo esto es espectacular. Pero ¿por qué le cuento toda esta situación? A veces nosotros en la iglesia de pronto me preocupa muchísimo porque se habla, por ejemplo, de muchísimos pecados, pero en la iglesia se habla de pecados: adulterio, fornicación, tomar, bailar, cierto, fumar, etcétera, homosexualismo, lesbianismo, etcétera. Y claro, obviamente hay que hablar de eso, pero se han dejado de lado otra cantidad de pecados bastante compleja y bastante grave, que están allí, de los cuales nosotros como iglesia ni nos enteramos y mucho menos denunciamos lo que se propone desde la Biblia frente a esas circunstancias. Estoy hablándole de cosas muy fuertes. A veces en la iglesia se habla, reitero, se hace guerra espiritual y se habla mucho del brujo de la esquina, correcto, y claro, hay que hablar y hay que denunciar. Pero estos son pecados que tienen unas consecuencias, digamos, mínimas, porque, digamos, las consecuencias van frente a estas familias, frente a la persona a la que le hacen brujería, frente a la persona que comete adulterio o fornicación, pero hay otros pecados que son cometidos contra millones de personas en el mundo. Y reitero, la iglesia no los está mencionando, no los está denunciando y mucho menos tiene una idea de cómo abordar esa situación. Recordemos que en GC Internacional, si usted quiere ver y escuchar una prédica de un domingo normal en una iglesia, este no es el espacio, porque nosotros no predicamos ni enseñamos de manera como se enseña tradicionalmente en una iglesia.
ni nuestras prédicas para los que están acá en las redes o para los que están acá no son prédicas normales de una iglesia. Nosotros nos decidimos por una prédica diferente y por denunciar lo que se debe denunciar, correcto, lo que afecta fuertemente. La iglesia como colectividad es una colectividad profética y una de las características de la profecía en la Biblia es el anuncio y la denuncia y la renuncia, correcto, y nosotros intentamos hacer esto. Por eso, si usted se queda aquí en este video o acá en este recinto, es porque entendemos que quieren ver una perspectiva mucho más amplia de lo que el texto bíblico propone, porque la Biblia y ser cristiano no es venir el domingo en la mañana o en la tarde a la iglesia, no es abrazar una religión y no es mandarse a bautizar en ese nombre, sino que es crear comunidades alternativas. Y esas comunidades alternativas, la idea es que sean precisamente eso, alternativa a los grandes problemas, a las situaciones más álgidas del mundo que se nos han impuesto, ¿correcto? Y una de esas que se nos han impuesto es el sistema económico al cual nosotros estamos asistiendo en este momento. Si yo le preguntara a usted cómo se llama ese sistema económico que nos rige en el momento, tristemente muchos de nosotros ni siquiera sabríamos decir cuál es, cómo se llama, y mucho menos podríamos describir aquellas situaciones que ese sistema propone, y mucho menos decir la Biblia dice frente a lo que ese sistema propone, la Biblia dice que ABC. Porque definitivamente, reitero, ser cristiano es ir en contravía de muchísimas cosas y decir, este sistema político, económico, social, religioso propone esto, pero la Biblia y Dios en sus principios divinos propone esta otra cosa, ¿ya? Y sopesar entonces de qué se trata una y otra situación. La economía que nos está rigiendo en este momento a nosotros, el sistema económico que nos rige a nosotros en la actualidad se llama neocapitalismo, ¿correcto? O también se le conoce con el nombre de neoliberalismo. ¿Y qué es eso de neoliberalismo? Neo, pues obviamente nuevo. Liberalismo es libertad, libertad en lo político y económico. Y alguien diría, chéverísimo, genial cuando se trata de libertad en lo económico y lo político. El problema es para quiénes. ¿Quiénes son los que van a estar en libertad y quiénes son los subyugados, los oprimidos en todo este sistema? Allí es donde está el problema fuertísimo, ¿correcto? Entonces, neoliberalismo o neocapitalismo es libertad en lo político y en lo económico. Básicamente, esta ideología lo que pretende es limitar las intervenciones del Estado en la economía del país porque considera que es mucho más benéfico dejar esa economía en manos privadas. Y eso tiene un desarrollo bastante fuerte. ¿Cómo se desarrolla? En lo económico, por ejemplo, desde la economía neoliberal, el mundo es un gran mercado que se mueve por la competencia. Y allá hay una situación muy fuerte porque cuando yo estoy compitiendo con otra persona, allí puedo sacar muchas estrategias. Y son estrategias que muchas veces no son adecuadas ética, moral ni espiritualmente. Lo importante es destruir a la competencia porque necesitamos ser los únicos, ser los primeros, ser simplemente la única opción. Entonces, esa competencia es la rivalidad que se da entre empresarios para abarcar más mercados, para conseguir más ganancias con la menor cantidad de dinero invertido. ¿Correcto? Para el que más vende, el que más produce, ¿correcto? De acuerdo a la oferta y la demanda. Entonces, se habla de libre mercado. Nadie compra, nadie vende, a menos que pueda estar en la competencia. Por eso las grandes empresas, las grandes multinacionales absorben al pobre trabajador, al campesino, a la empresa pequeña, porque esas empresas no pueden competir contra ellos, ¿ya? Porque quien no está en la competencia está marginado, está alienado de una sociedad que se propone desde una perspectiva económica con esas situaciones. Esa economía neoliberal o neocapital defiende
la globalización y defiende aún más el globalismo, porque es un sistema de libre mercado que se ha impuesto en todo el mundo. Es el sistema que está rigiendo a todo el mundo. Y aquí hay dos organismos, mínimo dos organismos, bastante fuertes y que nosotros le tenemos que prestar atención. Por una parte está el Fondo Monetario Internacional, que tiene su sede en Washington, la directora gerente es Kristalina Georgieva, y el Banco Mundial, que está también con sede en Washington y cuyo presidente es David Malpass. Y son los que deciden los lineamientos económicos que se deben regir en todo el mundo. Usted dirá, no, pero eso está en Washington, yo estoy acá en Colombia, hombre, yo estoy acá en un pueblito. ¿Sabes una cosa? Allí en el pueblo donde tú estás, allí en la tienda de la esquina del barrio donde tú vives, allí está presente los lineamientos económicos que han propuesto estos organismos que le acabé de mencionar y que tienen que ser regidos por todo el mundo. Ellos imponen sus condiciones a los países, porque los países por lo general tienen unos, digamos, como unos proyectos de infraestructura, proyectos de vivienda, de educación, de salud, etcétera, pero por lo general no hay dinero. Entonces usted habrá escuchado hablar de que las grandes calificadoras de riesgo dicen que Colombia es un buen país para prestarle. Eso suena bonito y los noticieros lo hacen parecer algo hermoso. Eso es perverso, eso es satánico. De lo más satánico que hay en el mundo es el sistema económico neocapital. Es satánico, es perverso. Esos sistemas no están direccionados por el brujito de allá de la esquina, por el brujito del barrio, no. Eso está direccionado por los grandes del mundo, los grandes empresarios, capitalistas, banqueros, presidentes del mundo. Esos son verdaderos sistemas satánicos, diabólicos, endemoniados, que están hechos para destruir al ser humano de manera integral. Imponen, reitero, las condiciones a países para otorgarles préstamos. Pero entonces cuando el país va y dice, vea, es que yo quiero construir allí unas carreteras 5G y necesitamos un dinero, necesitamos construir escuelas, hospitales, y reitero, no hay recursos porque por lo general los recursos se los han robado. Entonces van estos países a decirle al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Club de París, etcétera, necesitamos que nos presten dinero. Y entonces ellos dicen, con muchísimo gusto nosotros les prestamos el dinero. Eso sí, con algunas condiciones. Y entonces las condiciones es que los países deben impulsar programas de ajuste estructural. Deben empezar vendiendo las propiedades estatales a las grandes transnacionales. Por eso es que en Colombia esas grandes empresas que habían ya no, y que pertenecían al Estado como tal, ya no pertenecen. Eso no solamente está pasando en Colombia, pasa en todo el mundo. Ahora, ¿quiénes son los dueños de esos? Capitales privados, grandes transnacionales privadas que compran esas empresas y empiezan a hacer lo que ellos quieran con la gente. Es decir, entonces ya por ejemplo empresas colombianas como Coltejer, Avianca, El Éxito, las empresas de servicios públicos, eso está en manos privadas. Y usted dice, ¿por qué cada vez me llegan más costosos los servicios públicos? Porque esas empresas lo que hacen es sencillamente cobrarte lo que se les da la gana. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque son empresas privadas y no te interesa, y por lo general no son colombianos, son gente extranjera. ¿Correcto? Que no les interesa tu bienestar, que no les interesa cuánto estás ganando o qué tan endeudado estás, qué economía manejas. No, lo que les interesa es ganar cada vez más. Así es de que esas grandes transnacionales acaban con la autonomía de las naciones en las cuales se ha dicho bienvenido el sistema económico neocapitalista. En lo sociopolítico, en el liberalismo, el Estado se concibe como una institución que tiene que obedecer al mercado. Usted se ha dado cuenta que cuando hay esas grandes crisis internacionales o nacionales, ¿a quién se le da el dinero? ¿A quién le dio el dinero el señor Duque, el flamante presidente que teníamos anteriormente? ¿A quién le dio el dinero en la pandemia? Y sale allí diciendo en la televisión, es que hemos ayudado al pueblo colombiano con no sé cuántos billones de dólares.
en esta pandemia, pero ¿a quién se le dieron? Se le dieron fue a los banqueros, no al pueblo. El pueblo no trabajó con eso, no vio, no percibió esos dineros. Son los banqueros. Entonces, el Estado, según la economía neocapitalista, debe ser una institución que debe obedecer al mercado. A los bancos se les defiende, a los bancos se les dan ingresos, se les subsidia. ¿Y dónde está el ciudadano de base? Que mire a ver cómo lidia, que mire a ver cómo se defiende, cómo pueda, porque nosotros vamos a reservar los bancos. Entonces, según el neoliberalismo, el gobierno debe controlar los precios, ¿correcto? Debe realizar ajustes estructurales como reducir el dinero destinado a la salud, a la educación, a la vivienda, al transporte del pueblo, imponer limitaciones de salarios, privatizar la economía. Todo eso es lo que se pretende con la economía neocapitalista, ¿correcto? Y los gobiernos tienen que hacer eso, porque entonces si no lo hacen son calificados como gobiernos malos a los cuales no se les puede ayudar, a los cuales las grandes instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París, etcétera, les dicen, con ese país no podemos trabajar, lo alienan, le dan ciertas sanciones económicas. Entonces todos los gobiernos están arrodillados frente a los que manejan esta economía neoliberal. ¿Ya? Entonces ellos dicen, ustedes como gobierno deben mantener el orden social, deben reprimir las organizaciones populares, deben reprimir a los sindicatos, deben matar a los defensores de derechos humanos. Eso tienen que hacerlo. Las fuerzas armadas también están al servicio del sistema. Usted se da cuenta que un policía, un soldado que es del mismo pueblo termina matando a los del mismo pueblo porque están a favor y deben estar al servicio del gran sistema neocapitalista. Hay una democracia limitada que está simplemente haciendo una defensa de los intereses neoliberales. Supuestamente en la economía neoliberal y en las economías de los gobiernos ayudan a los necesitados, pero son ayudas que son paliativos, porque jamás se puede cambiar la estructura que cada día tiene más y más pobres. No se puede cambiar esa estructura hay que seguirla conservando. Tienen que existir los pobres, tienen que seguir muriendo los 8.000 personas que mueren a diario de hambre en el mundo, aunque haya como darles comida, pero no podemos, tienen que morir. ¿Correcto? Margina el neocapitalismo los derechos sociales, el empleo, el salario justo, la salud, la vivienda, la educación, todo eso. En el orden antropológico, el sistema económico neocapital propone que el ser humano es alguien que produce y consume. Todo este concepto de mercado tiene un origen en Babilonia. ¿Recuerdan ustedes cómo se llamaba el dios principal de la cosmogonía babilónica? Marduk. Y recordemos, según la cosmogonía babilónica, ¿por qué o para qué es creado el ser humano? Es creado para que haga ese ser humano lo que deberían hacer los dioses, ¿correcto? El trabajo que deberían hacer los dioses. Se crea el ser humano para que el ser humano haga ese trabajo y ellos puedan irse a descansar. La palabra mercado en todos los idiomas conserva al menos la misma raíz, que es la misma raíz del dios Marduk. Escucha, Marduk, mercado, market, ¿ya? Porque básicamente lo que se pretende es que el ser humano siga siendo explotado, subyugado y esclavizado, ¿correcto?, por las leyes de la economía neoliberal. Entonces, en la economía neoliberal, el ser humano es alguien que produce y consume, para de contar. No me interesas tú, me interesa el dinero que tienes en tus bolsillos. No me interesas tú, señor de África, señor de Latinoamérica, me interesan son los recursos naturales, porque nosotros, dicen ellos, lo que venimos es a crear una economía extractivista. Páseme las esmeraldas, páseme los diamantes, páseme el petróleo, páseme el gas, páseme el carbón, y usted quédese allá porque usted no lo necesitamos. Eso es economía neoliberal. Quien no hace eso no cuenta en ese sistema. Si usted no se deja explotar en el sistema, usted es un error del sistema.
O sea, es un estorbo para el sistema y hay que eliminarlo, porque en el sistema económico neocapitalista solamente se preserva la vida de los que son necesarios para que el sistema siga funcionando. Los otros son objetos descartables. De ahí que en muchas empresas lo que se propone es, a ver, que estemos bien los que manejamos esto, los demás no importan. Esos demás que aguanten hambre, que estén allá mirando a ver cómo se defiende. Lo importante es que nosotros estemos bien, porque curiosamente ese sistema económico neocapitalista lo que hace es reproducirse en todas las escalas. Se reproduce en la familia, se reproduce en la empresa de barrio, se reproduce en las medianas, en las pequeñas, medianas y grandes empresas de todas las naciones, correcto, de Colombia. Se reproduce ese mismo sistema. Ese sistema neocapitalista hace un uso tremendo de las tecnologías publicitarias para que la gente consuma, ¿correcto? La gente debe comprar, aunque no necesite el producto que va a comprar, aunque no sea un producto útil, pero es importante porque ese ser humano es una pieza en la maquinaria llamada mercadeo. Necesitamos que consuma, ¿correcto? Necesitamos que haya un consumo. Así no se necesite lo que está consumiendo, así que sea inútil lo que se está consumiendo, pero necesitamos allí esa parte. En la economía neoliberal los medios son valorados por la eficiencia. La eficiencia, la competitividad son los valores absolutos de la economía neoliberal. Los medios que no desarrollan el sistema, que no están al servicio del sistema económico neoliberal, que esos medios que están al servicio de la vida, de la dignidad, esos son un sistema y son unos personas que nos sirven. Son errores del sistema que hay que destruirlos. El sistema invierte en eficiencia, no en vitalidad. No en vitalidad. A ellos no les interesa la vida. A ellos les interesa cuánto ganamos. ¿Cuánto dinero nos dejó como dividendo esta empresa, este país, en este año? Por eso usted se da cuenta que cuánto ganan anualmente los bancos. Ganan una cantidad exorbitante de dinero. Lo que se produce es importante que no alcance para todos, para que sigan muriendo ciertas personas de hambre, para que los que compran esto a X productos sean personas muy importantes allí, muy especiales. Y por eso se dice, si no hay para todos, que por lo menos haya para mí. Si no hay para todos, que por lo menos haya para los blancos, no para los negros. Si no hay para todos, que por lo menos haya para los occidentales, no para los orientales. Si no hay para todos, que por lo menos haya para los europeos, no para los africanos. Si no hay para todos, que por lo menos haya para los norteamericanos, no para los latinoamericanos. ¿Correcto? Si no hay para todos, que por lo menos haya para los que ya nacieron, los que no han nacido, que ni nazcan. Por eso 121,000 niños cada 24 horas son abortados. ¿Por qué? Mejor que no nazcan, porque esto no alcanza para todos. Sí alcanza, pero cuando es repartido equitativamente. ¿Dónde estamos como iglesia hablando de eso? Conociendo, enterándonos, educándonos, enseñando a los nuestros a hablar de esas situaciones. No estamos, porque eso se ve como algo que eso le corresponderá por allá al gobierno. Eso le corresponderá por allá al presidente. Nosotros como iglesia lo que nos corresponde es cantar coritos, leer la Biblia, aprendernos un versículo de memoria, recitarlo y sale. Perdón, ser cristiano es muchísimo más que eso. Muchísimo más que eso. En el mercado económico neocapitalista, la tecnología y el mercado son el Mesías que trae la salvación. La lucha por la vida es vista como un obstáculo para el sistema. La naturaleza en el sistema económico neocapitalista está excluida, está en vía de destrucción. No nos interesa la naturaleza, nos interesa es cuánto podemos sacar de esa naturaleza, cuánta ganancia podemos sacar de esa naturaleza. No que esa naturaleza siga existiendo como hasta ahora, por nosotros que se destruya. Lo que nosotros tenemos que hacer es mirar cómo le sacamos la mayor productividad. Y la naturaleza, entonces, reitero,
reitero, está en vía de destrucción porque así lo requiere el sistema económico neocapitalista, porque el sistema lo que quiere es asegurar la vida de los que son insustituibles para que el desarrollo del mercado siga siendo una realidad permanente, ¿correcto? La exclusión lleva a la desintegración de la familia, cuando todos somos excluidos o los pobres somos excluidos de ese sistema. El primer mundo, reitero, tiene interés en las materias primas, no en la población. La muerte de los excluidos no es interesante, no es importante para el sistema. Reitero que solamente se requiere la gente que es insustituible para que ese sistema siga avanzando. Se es ciudadano cuando se tiene trabajo, cuando se tiene poder de adquisición. En el sistema neocapitalista, ser un explotado es un privilegio. Es una persona que si usted trabaja de domingo a domingo, que escasamente va a su casa a medio dormir y que está tremendamente endeudado. Eso es lo que el sistema necesita. El que se organiza en el sistema económico pro vida, pro dignidad, con una conciencia, con una esperanza, se convierte en enemigo del sistema. La conservación de la naturaleza es un obstáculo para la lógica del mercado. La salvación viene por el cumplimiento de la ley del mercado. Lo bueno es lo eficiente es lo bueno, ¿correcto? Al transformarse el mercado en sujeto absoluto, nosotros como seres humanos quedamos transformados en objetos sacrificables. ¿Usted sabía que usted es un objeto sacrificable en la economía neocapitalista? ¿Por qué somos objetos sacrificables? Porque no somos importantes y somos tremendamente sustituibles para que ese sistema pueda seguir avanzando. En el sistema económico neocapitalista hay una frase que adquiere, una frase muy preocupante y estúpida porque no tiene nada de lógica, pero es lo que se persigue. Estamos cortando la rama del árbol en el cual estamos sentados, pero no importa porque lo estamos haciendo con eficiencia y alta tecnología. Eso es lo que se pretende en este sistema económico neocapitalista. ¿Cómo les parece a ustedes? Reitero, ¿dónde estamos nosotros como iglesia? Y en este texto que Jesucristo propone en su discurso inaugural, reitero, de Lucas 4, 18 al 21, que es a la vez una relectura de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena nueva a los pobres, para curar los corazones desgraciados, para anunciar la libertad de los cautivos, a los prisioneros la libertad. Me ha enviado para anunciar un año de gracia del Señor y un día de venganza para nuestro Dios, para consolar a todos los afligidos, para alegrar a los afligidos de Sión, para cambiar su ceniza por una corona, su traje de luto por perfumes de fiesta, su abatimiento por cánticos. Eso es lo que Jesucristo está proponiendo. Y este texto de Isaías es a la vez, como le comentaba, una relectura de lo que se conoce como el año del jubileo. A otras personas le llaman a eso el famoso Yobel, el año del jubileo. Pero es bastante interesante que Jesucristo está proponiendo que, ojo, algunos dirían, no, pero es que eso, perdón, eso de Levítico 25, que a propósito está en lo que se conoce como el Código de Santidad. Ese de Levítico 25, eso era para allá, para Israel, para la antigüedad. Ya en la actualidad, ¿eso qué va a estar vigente? Pues Jesucristo rescata eso de Levítico 25 en adelante y dice, mi gobierno, el reino de Dios, el reino de los cielos que ha llegado, se va a basar en esta parte, en Levítico capítulo 25. Y ese texto de Levítico 25 habla, reitero, del año del jubileo que se daba en Israel cada 50 años, cuando tocaba la trompeta. Es la destrucción, lo que propone el año del jubileo, el Yobel, es la destrucción de una sociedad dividida en clases, donde los ricos se hacían cada vez más ricos, donde los pobres eran cada vez más pobres. El año jubilar era sobre todo una institución económica que pretendía incidir periódicamente en la vida familiar, en la estructuración social, en la valoración religiosa de la propiedad de la tierra como un don de Dios, no como algo que unos pocos pueden acaparar como está pasando en Colombia.
En la legislación de los pueblos que estaban en el torno a Israel, un esclavo era propiedad del Señor que lo había comprado y era propiedad para toda la vida. En el ámbito de Israel, un esclavo era miembro del pueblo elegido, tenía ciertos derechos y era propiedad no del Señor que lo había comprado, sino de el Dios, el único Señor, al cual el dueño de ese esclavo también tenía que darle cuentas al Todopoderoso. Y en Israel nadie puede ser esclavo para siempre, a no ser que fuera por voluntad propia. Pero si de ser así, un esclavo en Israel era máximo liberado a los 7 años. Y en ese año del jubileo había otra ley que era la ley del sabático, la ley del descanso de la tierra, según lo propone también en Éxodo 23 del 10 al 12. En la actualidad la tierra no se deja descansar. En la actualidad la tierra se trabaja, esas grandes multinacionales y los monocultivos aquí en el Valle de Caña, en el Cauca de pino para hacer papel y para hacer cartón, en Esmurficapa, ¿correcto? Por allá en la costa atlántica, en el Huila, las grandes multinacionales sembrando arroz. Los monocultivos son un veneno. Los monocultivos traen desabastecimiento, pobreza, desempleo. Es una cosa bárbara y eso es una de las características de la economía neoliberal, el monocultivo. Y aquí, cuando Jesucristo habla de que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, etcétera, etcétera, y habla de Isaías, que a la vez, reitero, es una relectura de Levítico 25, también dice, cuidado, la tierra tiene que descansar también. Recordemos que la tierra está bajo maldición, correcto, y que también la salvación va para la tierra. Entonces se trata de un año de liberación también de la tierra que está habitualmente sujeta a la explotación del ser humano y que tiene que tener un descanso cada 6 años. Así es de que Levítico 25 es la vuelta a la situación original de igualdad, de que todos regresan a su propia tierra, porque esa es la base de la igualdad de las familias, una tierra que se les había dado. Los que habían acumulado debían devolverlo. En el año del jubileo debían devolver eso a sus antiguos dueños. El surgimiento de la desigualdad en la Biblia es interpretado como pecado. No tengo por qué tener más que tú, porque para que haya un rico es necesario que haya muchísimos pobres. ¿Por qué Estados Unidos está rica? Porque Latinoamérica está pobre. ¿Por qué Europa está rica? Porque África está pobre. Y no podemos decir simplemente, no, pero es que eso son otras constituciones, es que la corrupción, es que esos sistemas de esos países, es que no son tan trabajadores, es que falso, simplemente para que haya un rico es importante o es necesario en esta economía neoliberal o neocapitalista que haya muchísimos pobres. Si hay un rico es porque hay cientos o miles de pobres a los cuales ese rico les ha quitado. Entonces que les quitamos ahora entonces el dinero y todo lo que tienen esos ricos y se lo damos a los pobres. Allí hay muchas cosas para analizar allí. Entonces que le damos subsidio de parte del gobierno a todos esos vagos allí para que sigan vagando y nosotros sí trabajando y pagando impuestos. No es por ese lado. Es simplemente darle a cada uno lo que le corresponde por derecho. Es que todos tengamos las mismas oportunidades. En el año del jubileo, el Señor derriba la antigua estructura que ha sido lograda, que ha sido lograda de ser edificada a partir del pecado, de la desigualdad, de la explotación y de la subyugación, ¿correcto? Porque, por ejemplo, el derecho a la tierra, el derecho al trabajo, el derecho a la dignidad, a la vida, son derechos dados por Dios, preservados en la ley. Eso no era un acto generoso del rey, era una obligación dada por Dios. En Levítico 25, del 14 al 17, se menciona el precio. En una economía de subsistencia normalmente se vende por necesidad, no por deseo. Por la mala cosecha, porque hay que pagar impuestos, porque hay que pagar la hipoteca, porque hay que pagar el crédito, ¿correcto? Pero los que se encuentran en posición de privilegio aprietan los precios. Usted se da cuenta aquí en Colombia por qué el campesino está tan quebrado. Porque sencillamente el intermediario dice, le pago eso a tanto, o mire a ver qué va a hacer, usted verá si deja perder eso allá.
Y el pobre campesino no tiene, ni siquiera le saca lo que valen los abonos, lo que vale el crédito que sacó en el banco para sembrar, y tiene que pagar al precio que el intermediario quiera pagarle. ¿Por qué el campo en Colombia, siendo que tenemos tantas hectáreas para cultivar, por qué está abandonado y está desolado? Porque los grandes tratados de libre comercio con países desarrollados como Estados Unidos, a los cuales el gobierno sí les da alicientes y les da subsidios a los campesinos, ellos traen sus productos, y colocados aquí en Colombia es más barato comprar el arroz de ellos y los productos de ellos que hacerlos aquí en Colombia. Pero porque nuestros gobiernos no están interesados en que se produzca en Colombia. Están interesados en una economía extractivista y que nosotros compremos esos productos a esos productores internacionales. Entonces, allí hay una violencia económica muy fuerte, ¿correcto? El comprador no debería fijar los precios conforme a la ley del mercado, sino conforme al valor real del trabajo y de la tierra y del esfuerzo del campesino. La tierra, por otro lado, según Levítico 25, versículo 23, no podía venderse a perpetuidad. El Señor les entrega la tierra para usarla en alquiler, no para disminuir al ser humano, no para explotar al ser humano con ella, sino para protegerlo contra los más fuertes que lo explotan, ¿correcto? En el versículo 24 de Levítico 25 se propone el famoso goelato. Cuando en Israel una persona moría, esa persona, cuando empobrecía, el goel, el pariente más cercano, tenía que comprar aquello que ese judío había perdido y devolvérselo, ¿correcto? Entonces eso era una solidaridad tremenda, en la cual un hermano estaba en ruina y otro que estaba en mejores condiciones entraba en acción y compraba y le devolvía a su hermano. La solidaridad familiar no se refiere solamente a la familia, al núcleo familiar, sino al país como tal. ¿Dónde están, señores políticos, los que hacen tratados de libre comercio con países en detrimento para los colombianos? ¿Cuál es ese concepto de familia colombiana que tienen ustedes? Allí estamos fallando fuertísimo. Entonces, porque con la ética que se maneja en el año del jubileo, es una ética de hermandad, es imposible una economía neocapitalista de mercado. Si usted es un cristiano, usted no puede practicar el sistema económico neocapitalista. No puede, porque eso está en abierta contradicción con el texto bíblico. Y entonces en ese año del jubileo de la tierra, esa tierra debe regresar a sus antiguos dueños. Y los versículos 25 al 34 de Levítico 25 hacen referencia a las casas. Esas casas deberían ser redimidas. Debía haber un año de redención de las casas, ¿correcto? Es decir, si una persona tenía que vender su casa, se podía volver a comprar durante un año. Pero las fincas, las casas de las áreas rurales, esas debían ser redimidas, debían ser devueltas en el año del jubileo. ¿Por qué? Porque esas fincas eran la manera en que las personas podían tener un dinero y un sustento para vivir de manera adecuada, ¿correcto? Entonces la idea era proteger a esos productores y a los medios de producción que esos productores tenían. Ya allí entonces es importante. También en el año del jubileo se prohíbe tomar intereses. No se puede cobrar intereses. La economía neocapitalista se basa en el cobro excesivo, elevadísimo de los intereses. Usted pide prestado para una casa y termina pagando 3 casas. Pida prestado para un carro y termina pagando 3 carros. Usted dice, necesito 50 millones para comprarme un carro. Termina pagando 130 millones y va a vender el carro y le dan 30 millones por él o 20 millones. Allí. Entonces, eso es una cosa bastante fuerte que en el sistema económico neocapitalista es la columna vertebral, lo que ganan. ¡Qué genial! Decía uno de los aspirantes a la presidencia de Colombia en las elecciones pasadas. Qué delicia tener a un pobre tipito ahí pagándome 15 años de intereses por una propiedad. Miserable, miserable, eso es bajo.
Eso es bajo y eso es lo que hacen los bancos y eso es lo que hace la economía neocapitalista, y Dios no está de acuerdo con eso, porque cualquier situación parecida a eso es explotación, es Egipto, es esclavitud, es opresión, es subyugación, ¿ya? Bastante lamentable cuando una persona tiene que venderse a sí mismo como esclavo porque se empobreció, ¿correcto? Y termina siendo pisoteado en su dignidad. Allí es bastante lamentable porque la vida y la posición social de una persona debe ser protegida. Y entonces allí es cuando viene nuevamente el texto de Lucas capítulo 4, que reitero, es una evocación de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido y me ha enviado para dar buena nueva a los pobres, para curar los corazones desgarrados, anunciar libertad a los cautivos, a los prisioneros la libertad, etcétera, etcétera. Me ha enviado para anunciar el año de la gracia del Señor y todo eso que se lee allí. En Israel, en el pueblo de Israel, infortunadamente, estaban allí trabajándose un aspecto muy fuerte, porque, por ejemplo, en Israel, y es bastante similar lo que pasa en Colombia, la suerte de los ciudadanos modestos era bastante dura. El Estado no hizo nada para aliviarla, al contrario, el Estado contribuyó para destruir al individuo. En Israel estuvo marcada la suerte de los individuos por injusticias, por un marcado contraste entre riqueza y pobreza. Reitero, lo que está pasando en Colombia y en Latinoamérica en la actualidad. El agricultor pequeño se encontraba comúnmente a merced de los prestamistas. Había calamidades, había graves sequías, en fin, estaban expuestos al juicio hipotecario, al embargo, al servicio como esclavos, y el sistema, que era en sí mismo ya duro, cada vez se puso más duro por las ansias de riqueza sin piedad. Había falsificación de pesas, de medidas, había varias trampas legales para conseguir los fines. Eso nos lo propone, por ejemplo, el libro de Amós capítulo 2 versículo 6, Amós 5:11, Amós 8 del 4 al 6. Los jueces eran jueces venales, las prácticas eran poco honradas, que se extendieron por todo el lado, según nos dice Amós 5 del 10 al 12. Y reitero, todo eso está pasando, todo eso se está reproduciendo en Colombia y en Latinoamérica en la actualidad. Los pobres cada día estaban sin defensa, los robaban, los desposeían, los ricos fallaban en contra de los pobres. Antes de esa economía, la base, la obligación era el pacto con Dios, pero ese pacto se ha olvidado, y ahora lo que sirve, lo que funciona para estas personas es un sistema económico neocapitalista. Así es bastante fuertísimo esto. La monarquía, el aburguesamiento del comercio crea una clase privilegiada, intocable. La monarquía debilitó los lazos de hermandad entre las tribus. La solidaridad que era característica de Israel cuando eran tribus ya no estaba. Y allí se convirtió eso en una situación bastante lamentable que estamos viviendo nosotros, y que está viviendo también todas las personas que estamos bajo este sistema económico que, reitero, se llama neocapitalismo, ¿correcto? Y resulta que viene Jesucristo. Y viene Jesucristo, reitero, diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera, etcétera, y diciendo, el reino de los cielos se caracteriza por ABC. Entonces, la misión del profeta y la misión de Jesucristo y la misión de la iglesia es anunciar la buena noticia a los pobres. Es declarar que viene un año de gracia, que, reitero, ese año de gracia era el año sabático y el año del jubileo, ¿correcto? Cuyo contenido fundamental sigue siendo, en la actualidad, según lo que propone Cristo, un anuncio que debe ser un anuncio gozoso de libertad para los que están cautivos, de proclamar la alegría de la liberación, de que viene un consuelo porque hay una situación imperante que va a cambiar, que va a desaparecer la injusticia, la opresión, la pobreza, que viene una doble propuesta. Primero, un año de gracia, y segundo, un día de venganza, un día de juicio para Dios,
un día de confrontación de Dios para estas personas, un día de confrontación y de juicio para los que se oponen al plan de la justicia divina. Ese día de venganza es una amenaza divina que va a ser cumplida por parte de Él. Ojo, señores banqueros, ojo, señores industriales, ojo, empresarios que están explotando y subyugando a su empleado. Viene juicio para ustedes. Señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, viene juicio para ustedes. Señores del Grupo GEA, señores del sindicato antioqueño, ojo con ustedes, porque si no le están pagando a sus empleados un pago honesto, un pago no desde la legalidad del pago mínimo en Colombia, porque eso es legal, pero no es ético, no es moral y no es espiritual. Es un pago desde lo que propone Jesucristo en Mateo 20, cuando sale el Señor de la viña a contratar obreros, y contrata obreros al amanecer, a las 9 de la mañana, a las 12, a las 3 de la tarde, y luego sale a las 5 de la tarde, y a los de las 5 de la tarde les paga lo mismo que les pagó a los de las 9 de la mañana. ¿Cuál empresario haría eso? Que va, si se paga es por horas. Pero eso es lo que el Señor quiere en esa economía, que no es una economía neocapitalista, neoliberal, sino que es la economía del reino de los cielos. Es la economía del clamor de los que no tienen voz, que pueden apenas gemir, suspirando en la desolación, en la indigencia, en la desesperación. El juicio de Dios trae una sentencia en defensa del pobre, del oprimido, del afligido, en contra del poderoso, en contra del adinerado, en contra del banquero, en contra del prestamista gota a gota o prestadiario. Es una propuesta que libera del sufrimiento, que restituye la dignidad de las personas, que las rehabilita para vivir en libertad. El año de gracia es el día del desquite, que es básicamente la inversión de todo este sistema inoperante, de injusticia que está reinando en el mundo. Eso es lo que se propone en Lucas 4, 18, 21, donde se muestra el sentido universal del jubileo. En Jesús el año de gracia llega a la plenitud con la buena noticia de salvación para los pobres, los endeudados, los ciegos, los oprimidos de toda la tierra. Mira que esos 4 grupos que menciona allí Jesucristo, que son los grupos destinatarios y beneficiarios, cuando se destruya toda esta economía neocapitalista, son personas con grandes sufrimientos, aquellos cuya situación humana, social, es de privación de algo esencial. Los pobres, por ejemplo, carecen de medios básicos para una vida digna. Los cautivos son los endeudados, que son carentes de recursos económicos para afrontar las deudas, que son privados por ello de la libertad. Los ciegos carecen de visión y los oprimidos carecen de libertad. Se trata entonces de una opresión económica que no es aceptable para Dios. La economía neocapitalista no es aceptable para Dios. Eso es satanismo, eso es diabólico, eso es perverso. Dios no está de acuerdo con eso, no es aceptable para Dios, y a la que por tanto Jesucristo en su discurso inaugural y con su reino debe enfrentarse, y se está enfrentando, y la iglesia también tiene que enfrentarse a eso. La justicia se manifiesta en el año del jubileo y en el discurso inaugural de Jesucristo. En el reino de Dios se manifiesta en la inversión de la situación social y económica imperante, tal cual lo cuenta la parábola del rico y Lázaro. ¿Recuerdan ustedes? Usted allá en tierra obtuvo sus beneficios, mientras que este no. Ahora el asunto es diferente. Así es de que nosotros tenemos que lidiar con esta situación, debemos trabajar por la inversión de una situación social inoperante. Debe haber un cambio radical en el ser humano en el aspecto económico. ¿Recuerdan lo que dijo Zaqueo? Yo le digo, con nombre propio lo sigo diciendo, señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, va a morir muy pronto, ya tiene 90 años, ¿qué va a hacer? Y esto va no solamente para él, sino para todos los banqueros y para todos los explotadores económicos. Cuando vayan a la presencia del Señor, ¿qué va a hacer? Le va a llevar uno de los aviones que tiene, le va a regalar un banco, le va a regalar la casa de las Bahamas para que lo deje entrar a la salvación de él. Si no se arrepiente y si no devuelve 4 veces lo que le ha quitado a cada colombiano y a cada persona del mundo, su condenación está lista.
Recuerden lo que dijo Zaqueo cuando fue salvo: y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo 4 veces. No solamente es aceptar a Cristo como Señor y Salvador, es devolver lo que se ha robado durante muchísimo tiempo. Así es de que allí hay que tener en cuenta esta parte y básicamente nosotros como iglesia estar lidiando con esas situaciones y estar echándonos la carga de la liberación de la gente de una economía neoliberal que es nefasta, que es perversa, que es diabólica. Nosotros debemos vivir en el sistema, pero rechazar el espíritu y la lógica, la racionalidad del sistema. La solidaridad con la vida de los excluidos debe ser una solidaridad tremenda con la naturaleza, con el excluido, reitero. Constituye una cultura de vida contra la cultura de muerte que es el sistema económico neocapitalista. Una ética que no se basa en los valores de la competitividad, de la eficiencia. Es una resistencia y la solidaridad que tienen como raíz nuestra fe en el Dios de la vida. Es que eso es ser cristiano de por Dios. El cristianismo hace una clara y definida opción por el pobre, por el excluido, por ir a buscar a esa que se perdió y dejar a 99 allí en el rebaño. La propuesta de la iglesia debe ser una propuesta de vida para todos. Lo que nosotros conocemos como la doctrina social de la iglesia no funciona, no puede funcionar como humanización del sistema, sino únicamente como resistencia dentro de ese sistema. Es necesario que nosotros reconstruyamos una nueva dimensión a partir de ese poder, a partir de la sociedad civil. Nosotros muchas veces en el cristianismo se dijo: no, es que el sistema económico neocapitalista puede como humanizarse, él puede suavizarse. Falso. Eso hay que destruirlo totalmente. Hay que destruirlo, hay que ir en contra de ese sistema. La idolatría del mercado transforma los objetos en sujetos y los sujetos en objetos. ¿Ya? Es necesario entonces reconstruir al sujeto. Ojo, porque el sujeto fue convertido en objeto y el objeto es convertido en sujeto. Por lo tanto, a nosotros como iglesia nos corresponde reconstruir al sujeto. Esta se da en la lucha por la vida. Afirmar al ser humano. Y para eso nosotros tenemos que construir una comunidad y una humanidad solidarias, sin exclusiones, sin deudas, donde cada uno tiene el fruto honesto, correcto y justo de su trabajo, donde todos cabemos en armonía con la naturaleza, donde no hay unos explotados y otros explotadores. La iglesia debe recuperar su identidad profética, evangélica, para vivir en solidaridad. La iglesia puede ser únicamente iglesia en la resistencia dentro del sistema. Nosotros, no es posible y debe ser así. No tenemos poder económico, no tenemos poder político, porque ¿quién le dijo a usted y quién les dijo a ustedes, pastores, que se están lanzando a la política, es que para cambiar esto? Eso es falso. Nosotros, el poder que necesitamos es el poder espiritual, ético, moral, el poder divino. No podemos nosotros utilizar nuestro poder para intentar construir un capitalismo con rostro humano. El poder divino es el que lleva a defender dentro del sistema la vida de todos, especialmente la vida de los más pobres. Ojo con eso, porque hay muchas falsas alternativas en este sistema y en la lucha contra ese sistema. Algunos dicen, no, pues la idea es que la iglesia se integre con la lógica del poder, es decir, reforzar el poder dentro de la iglesia, el poder económico neocapitalista. No, nosotros estamos para pelear en contra de ese poder. Otra falsa alternativa es lo que muchas iglesias dicen: dejemos allá. Nosotros aquí nos enfrentamos, nos encerramos en nuestra burbuja, cantemos, oremos, ayunemos hasta que Cristo venga en su parucía y pare de contar. No podemos hacer eso. No podemos encerrarnos en nuestras iglesias bien artesonadas, bien elegantes. Tenemos que salir y ser parte del mundo. No quiero que los quites del mundo, quiero que los guardes del mal. Tampoco podemos practicar un espiritualismo y un fundamentalismo que nos enanejan de este mundo, que nos apartan de él. No podemos encerrarnos dentro de la iglesia. Tampoco
Podemos vivir la solidaridad entre los excluidos y para los excluidos al margen de ese sistema económico y político dominante. Hay que ir allá. Y no los pastores tienen que pastorear. Si otra persona de la iglesia quiere lanzarse a la política, un líder, etcétera, etcétera, vaya, hágale, ánimo, éxitos, apoyarlo, pero con los votos, pero no afiliarnos a un partido, ni afiliarnos a una ideología, pase lo que pase, no. La solidaridad debe vivirse como resistencia dentro del sistema. La solución no son grupos marginales radicales. No es la confrontación armada tampoco. Nuestra fuerza, reitero, no está en las armas, no está en la economía, no está en las influencias políticas, está en la espiritualidad, está en la ética, está en la moralidad, está en la comunión social, está en la comunión humana, está en la comunión eclesial, está en crear alternativas a largo plazo, alternativas profundas, no confrontarnos directamente con las estructuras del sistema, pero sí con el espíritu del sistema, destruir el sistema desde adentro. ¿Dónde están esos David peleando contra ese Goliat y destruyéndolo? Nosotros utilizamos los adelantos de la ciencia, de la tecnología, de los medios de comunicación, la libertad que nos dan, pero no participamos en la racionalidad, en la ética, en la lógica, ni en la cultura de ese sistema económico neocapitalista. Nosotros tenemos que conocer a fondo la lógica de ese actual sistema de globalización neoliberal, y con base en la interpretación de la Biblia tenemos que plantear una lógica diferente y alternativa, enemiga de ese sistema, con una hermenéutica de la vida, no con la hermenéutica de la muerte, con la hermenéutica de la igualdad, no de la explotación, con la hermenéutica del trabajo honrado, no del desempleo y la explotación. Afianzarnos al texto es lo que nos hace resistentes al mundo. Nuestra interpretación de la palabra de Dios debe ser conducida por el Espíritu de Dios, no por la lógica del mundo. Los pobres quizá cada vez tenemos menos poder político, menos poder económico y menos poder de las influencias del mundo y de la economía neocapitalista, pero sí tenemos cada vez más poder ético, espiritual, cultural, moral, ¿correcto? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer allí. Por lo tanto, nosotros tenemos que educarnos, capacitarnos, hacer un adecuado, buen manejo del agua, educarnos tremendamente de qué es que se trata todo esto. Si el sistema económico neocapitalista está en contra del agua, nosotros a favor del agua. Si están a favor de los alimentos transgénicos, nosotros en contra de esos alimentos transgénicos. Si están en contra o a favor del calentamiento global, nosotros debemos estar en contra de eso. Si están en contra de la sobrepoblación del mundo, nosotros debemos estar a favor de la población del mundo y no de la destrucción de la raza humana. Si ellos están a favor de la deforestación, nosotros debemos estar en contra de eso. Si ellos están a favor de la pesca excesiva, nosotros debemos estar en contra de la pesca excesiva. Si están ellos a favor de la destrucción del océano, nosotros debemos estar a favor de la conservación del océano. Si ellos están a favor de la pérdida de la biodiversidad, nosotros debemos estar a favor de la biodiversidad. Si ellos están a favor de la minería, nosotros debemos estar en contra de la minería. Si ellos están a favor de la pobreza, nosotros debemos estar en contra de la pobreza. Si ellos están, a favor de la destrucción de la capa de ozono, nosotros debemos estar en contra de la destrucción de la capa de ozono. Nosotros debemos estar en contra de comprar en grandes superficies. No compro nada en grandes superficies. Nosotros debemos comprarles al campesino, en los mercados campesinos. Nosotros no podemos estar comprando por marcas, no podemos estar invirtiendo en contrabando, no podemos estar fortaleciendo los créditos hipotecarios, no podemos estar fortaleciendo las tarjetas de crédito, no podemos estar comprando, reitero, por la marca, no podemos estar comprando cosas con un precio sobredimensionado, correcto, no podemos eso, no podemos sacar créditos a los banqueros, no podemos sacar créditos a los gota a gota, no podemos sacar créditos a los prestadiarios. Es importante que nos liberemos de la esclavitud, que aprendamos y enseñemos sana administración y tener en cuenta también que todo esto, reitero, tenemos que utilizar las tecnologías del sistema,
pero no su lógica ni su espíritu. No podemos compartir la ética ni la moralidad del sistema económico neocapitalista porque son de muerte, mientras que nuestra ética y moralidad y espiritualidad deben ser de vida, deben ser de igualdad, deben ser de beneficio del trabajo honesto, honrado. Valore y dignifique al otro, aunque no represente una ganancia económica ni en ningún área para usted. No acapare, comparta con los otros, comparta su alimento, la ropa que ya no se usa en su casa, entréguesela a otras personas. Comparta su casa con el que no tiene un techo. Saque tiempo para visitar al otro, para dignificar al otro. Haga una reunión e invite al que no puede invitarlo a usted. No como hace el neocapitalista que le habla, que le dirige la palabra a usted, siempre y cuando usted tenga algo en el dinero, en el bolsillo que le represente ganancia a él. ¿Correcto? Todo eso es importante que nosotros tengamos que hacerlo. Vamos en pro de la vida, vamos en pro de la naturaleza, sembremos árboles, usemos cada vez menos plástico, cuidemos las fuentes de aguas, etcétera. Todo eso son pequeñas acciones que pueden darse y que deben darse en contra del sistema económico neocapitalista y que nosotros como iglesia tenemos que lidiar con eso. Reitero, aparte, hablando de toda esta educación que debemos llevar adelante con este sistema. ¿Qué les parece? Les motivo a que entendamos que el sistema económico neocapitalista es satánico, es diabólico, es perverso, que quiere esclavizarte, subyugarte, y que esos son los grandes pecados que nosotros como iglesia ni tenemos en cuenta, ni sabemos de qué se trata, y mucho menos podemos enfrentar. Pero que lecciones como estas nos dan herramientas para que nosotros ayudemos a defender nuestras propias economías, las economías de nuestras familias y las economías de todo el mundo en contra de las economías neocapitalistas, neoliberales. Que el Señor nos ayude para ser profetas en medio de estas circunstancias. No olviden, somos GC Internacional y esta es una de las materias que nosotros dictamos allí. Pero sobre todo es una de los esfuerzos, de las luchas que debemos llevar adelante, porque es lo que el Todopoderoso quiere y espera de nosotros como iglesia, como embajadores del reino, porque finalmente recuerden que el discurso inaugural de Jesucristo fue ese. Lucas 4, basado en Isaías 61, a su vez basado en Levítico 25. Así es de que eso no es algo que se dio por allá para Israel en la antigüedad, es lo que se experimenta en el reino de los cielos. Somos GC Internacional y GC Internacional somos todos. Un abrazo, muchísimos éxitos y